Hoy vamos a hablar de otorrino. Lo he dejado así corto por si acaso me atascaba en la palabra, que es muy larga. Y para ello va a estar con nosotros el doctor Julio Rama, que él es jefe de servicio en Juaneda Hospitales. Pero vamos a abordar temas muy importantes y muy específicos que afectan a una parte de la población muy significativa y que muchas veces no se sabe cómo actuar. ¿Cómo se trata del vértigo? Doctor Julio Rama, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. El gusto es nuestro que esté aquí hoy y nos cuente sobre todos estos temas que preocupan a veces y mucho porque son muy aparatosos en cuanto a síntomas. Bien, como yo decía, vamos a hablar de toda una serie de patologías que afectan a una gran parte de la población y no solo adultos, que también es muy importante en niños. ¿Qué padre no ha tenido a su hijo con una otitis y muchas veces otitis de repetición? Bien, desde el servicio de otorrino de Juaneda Hospitales, que lleva en funcionamiento 2 años el nuevo servicio, y con una serie de unidades específicas que son muy significativas. Una de ellas es el vértigo. Hay un laboratorio para tratar el vértigo, pero antes de entrar en materia, doctor Rama, ¿qué es exactamente el vértigo? ¿Por qué se produce? Bueno, todo parte de la creación de estas unidades, de la preocupación de dar la mejor atención posible a un paciente. Al final, hoy en día, la medicina ha dejado de ser una medicina individual y pasa a ser una medicina colaborativa, grupal y súper especializada. En esa inquietud que compartimos con Juaneda, pues hemos creado una unidad muy específica, muy súper especializada, muy avanzada para tratar la patología vestibular, el vértigo. El vértigo realmente lo que es la sensación de movimiento rotatoria de los objetos. Eso es vértigo y en un 90% o más de los casos su origen está en el oído. Por eso el hecho de que estos pacientes sean valorados en un servicio de otorrino, claro. Siempre se ha dicho que el síntoma fundamental del vértigo, como decía hace un momento, es que todo gira. Pero hay otros síntomas, por ejemplo, yo sé de gente que dice que se va de un lado a otro, como si estuviese en un barco. ¿Esto se puede considerar también vértigo, una forma de vértigo o no tiene nada que ver? Bueno, el oído tiene 2 funciones. Una es la famosa y conocida, que es la audición, pero participa también en el complejo sistema del equilibrio. En ese complejo del equilibrio, el aparato vestibular, que es donde reside esa función del equilibrio dentro del oído, puede producir como síntoma más específico, como bien has dicho antes, el vértigo, que es esa sensación de que las cosas se mueven, pero después de un vértigo o incluso acompañándolo se pueden tener sensaciones más vagas de inestabilidad o mareo, que no es que se deban de definir exactamente como vértigo, pero que sí que acompañan a los cuadros vertiginosos. Podemos hacernos fácilmente a la idea que son cuadros muy sintomáticos y muy, muy limitantes para nuestros pacientes. Sí, además está claro que ante un cuadro de vértigo se consulta al médico rápidamente porque son síntomas tan espectaculares que nadie espera a ver si se le pasa. Pero ¿se encuentra siempre la causa del vértigo o no es así en la mayoría de los casos? Afortunadamente, hoy en día, con toda la tecnología de la que disponemos, se puede afinar mucho el diagnóstico y en la grandísima mayoría de las ocasiones llegamos a concluir en un diagnóstico. Hay que tener en cuenta que al final es un sistema más complejo, es un sistema del equilibrio y para eso tenemos también una colaboración muy precisa de otros servicios, como por ejemplo el servicio de neurología con el que trabajamos conjuntamente y en el cual nos obliga también a despistar cuadros de otro origen diferente que pueden producir una sintomatología similar. Hay muchas personas también que dicen que tienen vértigo producto de las cervicales, de un problema de cervicales, artrosis cervical o otro tipo de patologías. ¿Esto es así o es la leyenda popular? Bueno, son efectivamente conocimientos un poco de cultura popular. Estamos trabajando también en conjunción con los traumatólogos por cuestiones de este tipo, porque realmente en el cuello no existe ninguna estructura que se vaya a comprimir como para que produzca vértigo puro,
como la definición que hemos comentado antes, la sensación de giro de objetos. Sí que problemas cervicales pueden producir síntomas más vagos de cierta sensación de mareo leve o inestabilidad. A veces, en ocasiones, hay que recurrir a valoraciones por traumatología o rehabilitación para tratar ese tipo de cuestiones, pero es en la minoría de los casos. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno tiene vértigo tiendes a mantener una postura totalmente recta, nosotros no mantenemos la cabeza totalmente erguida y contraída y al final son pacientes, muchos de ellos, que acaban desarrollando como consecuencia una contractura cervical, pero no es la causa de su cuadro clínico. Sí, efectivamente es la mejor definición que tiene el vértigo, incapacitante o limitante. Son pacientes a los cuales claramente les cambia la vida, son pacientes muy afectados sintomatológicamente y son pacientes en los cuales hay que tratar de una manera rápida porque si no supone un trastorno y una limitación de la vida diaria. No es como si a lo mejor nos pudiera doler un brazo, pues no muevo el brazo, me dolerá menos. La sensación de mareo o vértigo es una sensación continua que no consigues quitarte de encima y te inhabilita para realizar cualquier actividad. ¿El tratamiento consigue acabar con el vértigo? Es decir, tú tienes un ataque de vértigo, te dan un tratamiento y se pasa o se mantiene en el tiempo. Depende. El término vértigo es un síntoma al final, no es una enfermedad. El vértigo puede estar producido por diferentes entidades fisiopatológicas, por diferentes enfermedades, que debemos tratar de manera diferente cada una de ellas. En la mayoría de los casos se trata la crisis aguda del vértigo, remitiendo los síntomas, y después, posteriormente, se instaura el tratamiento para detener la posible evolución o la repetición de esas crisis. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el vértigo más frecuente, el vértigo posicional, es un tratamiento cuyo tratamiento no es un tratamiento médico, no es una pastilla, para entendernos, sino que son unas maniobras que realizamos en la consulta. Y con eso se detienen más del 93% de los casos de vértigo posicional. O sea, que estamos hablando de que la gente, aunque es un síntoma muy desesperante, debe esperar que su sintomatología se controle. ¿Qué patologías son las que provocan vértigo? Porque enfermedades del oído hay muchas. Efectivamente, cualquier enfermedad del oído, por esa afectación de la segunda función que comentábamos con anterioridad, pues pueden producir vértigo. En general, las 3 enfermedades más frecuentes que pueden producir vértigo y que vemos con más frecuencia en la consulta, una es la crisis clásica de vértigo, que es esa sensación tan desagradable que dura de minutos a horas y se denomina neuritis vestibular. Es la definición auténtica de crisis aguda de vértigo. Es muy limitante y suelen ser crisis únicas, que hay que tratar en ese momento y no se deben de repetir en el futuro. Hay una segunda enfermedad que es también muy conocida, que se denomina enfermedad de Meniere, también de cultura general se denomina síndrome de Meniere o síndrome menieriforme, que es una enfermedad que afecta a todas las funciones del oído. Produce pérdida de audición, produce ruidos y produce vértigo, además de una sensación de presión en el oído. Es una enfermedad muy limitante y muy variable. Yo a los pacientes en la consulta les digo que hay casi tantas enfermedades de Meniere como pacientes con Meniere, porque su evolución es muy caprichosa. Hay gente que tiene más pérdida de audición que vértigo, gente que tiene más vértigo que pérdida de audición o que su síntoma principal es el ruido en el oído. Pero en este tipo de enfermedad se ha avanzado extraordinariamente en su tratamiento. Con tratamientos médicos controlamos más de un 80% de los casos y de ese 20% restante, otro 80% conseguimos tratarlo con medicaciones intratimpánicas que inyectamos dentro del oído, en la propia consulta, es decir, bajo anestesia local, en procedimientos muy bien tolerados y que consiguen un control de la enfermedad muy alto. Alejo, la otra tercera entidad sería lo que comentábamos con anterioridad, el vértigo posicional. Se considera que 1/3 de la población tiene un episodio de vértigo posicional. Es tan frecuente como eso. Evidentemente, no vemos a 1/3 de la población porque en muchas ocasiones se puede resolver de manera espontánea antes de que el paciente incluso llegue a la consulta. Y su tratamiento son unas maniobras de reposición con un éxito de control de síntomas muy, muy alto. Hay un tema que antes de pasar a una cuestión diferente me gustaría dejar claro. ¿El vértigo es una enfermedad con problemas importantes? ¿Es benigna? ¿Es maligna? ¿Puede ser las dos cosas? ¿Cómo se definiría?
Bueno, el vértigo es un síntoma. Las enfermedades que producen vértigo, la mejor definición es lo que comentábamos con anterioridad. Son limitantes, pero no son enfermedades malignas. Son enfermedades que conseguimos tratar, incluso a veces la principal secuela que comentabais con anterioridad, que puede ser esa sensación de inestabilidad o mareo. Hoy en día hacemos una rehabilitación, lo que se denomina una rehabilitación vestibular, es una rehabilitación con un equipamiento muy avanzado que reeduca el sistema del equilibrio y que incluso aplicamos en pacientes con patologías neurológicas puras, no incluso del oído, con una evolución pues francamente buena. Entonces ese pequeño porcentaje de pacientes que les queda esa pequeña secuela, la verdad es que conseguimos tratarlos de una manera funcional muy correcta, con lo cual la gente debe estar en general tranquila, sí que debe acudir a un sitio muy especializado en este tipo de cuestiones, porque si no se pueden caer en errores diagnósticos que pueden producir un condicionamiento y una patología crónica que después deriva en síntomas también psicológicos, de ansiedad o de evitación de ciertas actividades que acaban limitando la vida al final. Es que es importante que quede claro porque una crisis de vértigo asusta y mucho, sobre todo a una persona que no la ha padecido nunca. Entonces, bueno, que hay un tratamiento y que no tienen que ponerse en lo peor. No, efectivamente, y sí, es una patología que asusta mucho, tanto como que muchos pacientes entran por la puerta y dijeron, es que pensé que me moría. Cuando uno dice eso es que se ha visto muy, muy mal, pero no, es una sensación muy, muy desagradable, transitoria, y que se consigue tratar de una u otra manera siempre que identifiquemos la causa. Otro de los temas que abordan o patologías que abordan es la apnea. La apnea, no sé si es que ahora se diagnostica mejor y antes no se diagnosticaba, o es que se ha incrementado el número de casos. ¿Es así o es la sensación que tenemos de que va en aumento? Bueno, es una percepción totalmente adecuada. Se debe a las dos cuestiones. Los hábitos de vida han condicionado también un aumento de la apnea, de los casos por sí, y después afortunadamente somos capaces de diagnosticar mucho mejor. Esta patología, igual que comentábamos antes con el vértigo, la apnea, debe ser tratada de manera multidisciplinar, y realmente esa cuestión de multidisciplinar a veces genera una independencia entre los grupos que no debe ser así. Yo creo que es más correcto hablar de unidades. Nosotros disponemos de una unidad del sueño con los últimos avances, en los cuales trabajamos en íntima relación con neumología, con neurofisiología, con neurología, y así somos capaces de afinar mucho nuestro diagnóstico y obtener el mejor tratamiento posible para los pacientes. Pero hay una cosa que yo les planteo. Una persona que vive sola, es muy difícil saber que padece apnea. Tiene que haber otros síntomas aparte de los que se producen durante el sueño. ¿Qué es lo que le puede alertar? O sea, alguien que no tiene a su lado otra persona que le diga, no, que roncas mucho y que parece que de repente te paras. ¿Quién puede alertarle o cómo puede él pensar que sufre esta patología? Sí, efectivamente es uno de los problemas que puede existir, porque también tenemos la conciencia de que el paciente con apnea, tenemos esa imagen de que el paciente con apnea tiene que ser un paciente obeso, mayor. No, y en absoluto. La apnea se diagnostica en pacientes jóvenes, delgados, en su peso, y es un problema severo porque es un pago que vas haciendo noche a noche y que al final te acabarán pasando la factura en el medio y largo plazo. Esos pacientes que efectivamente no tienen la referencia de otra persona al lado que les pueda comunicar que algo está sucediendo por las noches, el síndrome de apneas obstructivas del sueño produce otros síntomas, como pueden ser, por ejemplo, la sensación al levantarte de que no has descansado como creías que lo podías haber hecho por el tiempo transcurrido, despertares nocturnos que no tienen mucho entendimiento. La somnolencia a lo largo del día es un síntoma que tiene que ser una llamada muy, muy seria porque está relacionado, por ejemplo, con accidentes de tráfico o accidentes laborales. El cansancio excesivo a lo largo del día. Y también otros síntomas asociados más médicos, podemos decir, como pueden ser las cefaleas, los dolores de cabeza, o pacientes hipertensos sin una causa conocida o sin factores de riesgo,
incluso pacientes que sufren algún tipo de arritmia en la cual no llegamos a conocer exactamente el desencadenante. Esos pacientes deberían ser estudiados y valorados en una unidad del sueño y realizarles una polisomnografía nocturna para ver lo que realmente está sucediendo por la noche, poder objetivarlo y, si lo hubiera, evidentemente, tratarlo. ¿Y el tratamiento es el de la máquina por la noche? ¿O hay algún otro tratamiento? Bueno, aquí hilando un poco con el diagnóstico que comentábamos con anterioridad, debo reivindicar un poco nuestra especialidad, ¿eh? Al final, el síndrome de apneas es una obstrucción de la vía respiratoria alta, ¿eh? Eso es un área evidentemente otorrinolaringológica. El tratamiento con la máquina, la CPAP, la famosa máquina con la que se duerme por las noches, es afortunadamente un tratamiento muy eficaz, y eso también hay que decirlo, porque nos resuelve un problema muy serio, como es las apneas, en un porcentaje altísimo de pacientes. Pero tiene un problema también mayor, que es la tolerancia. Es fácil entender que, claro, debes dormir con una máquina durante 5 o 6 horas todos los días del resto de tu vida. Fácil entender que no es fácil porque, al final, aunque las mascarillas, hay humidificadores que han mejorado mucho la tolerancia al aparato, pues es una evidente interrupción de tu vida de pareja. Si viajas, te tienes que trasladar con ella, es un aparato incómodo. Entonces, al final, la tolerancia de los pacientes es mucho menor. Esos pacientes, hoy en día, incluso a veces como primera opción, tienen la opción de poder recibir tratamientos quirúrgicos. Hoy en día nuestra especialidad ha dado un cambio de concepto y de técnicas a la hora de operar este tipo de patologías, que han producido un cambio de paradigma radical, tanto en los resultados como en la tolerancia a los tratamientos. Se pueden modificar las estructuras anatómicas que condicionan el cierre de la vía aérea durante el sueño, como puede ser la nariz, como puede ser, en la gran mayoría de los casos, el paladar, o como puede ser incluso también la base de la lengua o la propia laringe. Hay personas que cuando se enteran que tienen que estar conectadas a una máquina por la noche y tal, entran en una depresión muy importante porque ven como que todo ha cambiado en su vida, y como decía antes el doctor Rama, sobre todo si tienen pareja y tal. Quizás sean estos casos en los que la cirugía está indicada, en personas que se deprimen mucho y que además lo pasan muy mal, y las hay que dejan incluso de ponerse la mascarilla por la noche, pues por eso, porque no quieren depender de una máquina, se niegan a depender de ella aunque tengan que hacerlo. Sí, no cabe duda que esos pacientes es la indicación absoluta de que algo hay que hacer. Un paciente diagnosticado de apnea de un grado moderado o severo es un paciente que hay que tratar, sí o sí, bien sea con la máquina, con la CPAP, o bien sea con cirugía. Si la máquina no la va a tolerar o ya es consciente que no la va a usar, incluso como tratamiento de primera línea, ya se le podría ofrecer algún tipo de cirugía. Hoy en día, además, cubrimos en el Centro Integral de Otorrinolaringología de Juaneda Hospitales, cubrimos el amplio abanico de todo este tipo de cirugías. Incluso os puedo anticipar la primicia de que vamos a disponer de la última tecnología en el tratamiento de la apnea, que es el uso de un estimulador muy específico bilateral del nervio hipogloso, que es el que se encarga de abrir la vía aérea durante el sueño, y que supone un gran avance para pacientes que con un tipo concreto de obstrucción pues no tenían un tratamiento específico. Entonces sí que esos pacientes muy afectados tienen que ser conscientes que deben tratarse y que hay otras opciones de tratamiento, que el no uso de la máquina no significa que el camino ya no pueda proseguir de otra manera, y es una patología que deben, sin lugar a dudas, tratar. Como comenté al principio, que la máquina, la CPAP, es un tratamiento muy, muy importante y que, bien usada, realmente resuelve el problema. O sea que no es algo tampoco que haya que desechar inicialmente. Estamos hablando de adultos, pero también hay apnea en niños. Sí, efectivamente. Y es un cuadro también que tiene mucha importancia en los niños. Nuestros peques pueden, durante la noche, hacer apneas por mecanismos no exactamente iguales que los del adulto. Habitualmente suele ser por un crecimiento amigdalar o de las adenoides, de las famosas vegetaciones o Carnots en mallorquín.
que obstruyen la vía aérea y producen ese cuadro de apneas. Es el fenotipo típico, la imagen típica del niño afectado de apneas es precisamente la opuesta a la del adulto. Son niños habitualmente hiperactivos y delgados. Al no presentar un adecuado descanso nocturno, realmente lo que está sucediendo es que se limitan sus capacidades. Como comentábamos antes, durante la noche se necesita una adecuada oxigenación y el cerebro tan inquieto de los niños pues necesita de esa oxigenación para seguir aumentando sus capacidades. Eso con la apnea queda restringido y es un poco un ejemplo como si corres y te agarran de la camiseta. Puedes correr, pero no corres exactamente igual. Y en este caso, ¿el tratamiento cuál sería? En los niños, una vez que está detectado un cuadro de apneas, el tratamiento de primera elección es la cirugía, porque suelen tener un elemento obstructivo muy evidente que resuelve el problema en la grandísima mayoría de los casos. Casi que hemos llegado al final, pero antes de despedirnos, ¿qué le recomendaría a los padres que tienen niños con otitis de repetición? Porque son muchos y más en esta época que viene ahora. Sí, problema frecuentísimo y que efectivamente tiene su trascendencia por la cuestión médica en sí de necesitar de tratamientos antibióticos repetidos, y además hay que tener en cuenta que mientras hay moco en el oído, los niños no están escuchando correctamente, lo cual es fundamental para su aprendizaje. Es muy bueno, evidentemente, tener las precauciones habituales que tenemos frente a los catarros y mantener, por ejemplo, lavados nasales para descongestionar. Eso puede prevenir un poco esa evolución. Y si, desgraciadamente, tenemos esa evolución de repetición de otitis, estoy seguro de que sus pediatras le remitirán al otorrinolaringólogo para que se haga una valoración completa, tanto de la anatomía del oído como de su función auditiva. Doctor Rama, ¿algo que añadir en 30 segundos casi? No, bueno, sencillamente que el funcionamiento que tenemos en estas unidades que hemos comentado de manera superficial, pues yo creo que es el funcionamiento que se debe tener, y afortunadamente en la sanidad privada balear pues estamos dirigiendo un poco hacia ese camino que es el que va a repercutir en el beneficio de nuestros pacientes, que es lo que buscamos. Y ustedes ya lo saben, si tienen algún problema, consulten con el especialista, no intenten hacer caso de la cultura popular. Doctor Julio Rama, jefe de servicio de otorrinolaringología de Juaneda Hospitales, muchas gracias por haber venido. Alejo, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias, un placer.